Y voy a pedirle que busque su Biblia en el libro de Deuteronomio. Amén. Hoy no voy a continuar con la serie que estamos trayendo. Hablé de Eliseo, hablé de Elías y Eliseo. Ya me tocaba hablar de otro personaje, ¿verdad? Que más adelante hablaré. Pero por ahora el Señor ha querido traerme una palabra para compartir con ustedes hoy. Y son esas cosas, ¿verdad?, que el Señor trae a la iglesia en un momento dado para bendecir a la congregación. Porque desde el punto de vista espiritual y del crecimiento de la casa, esta palabra es necesaria. Amén. Entonces voy a pedirle que busque su Biblia en Deuteronomio capítulo 31. Y vamos a leer del verso 24 al 27. Voy a pedirle que se ponga de pie. Vamos a hacer cuando íbamos al estilo más antiguo. Amén. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 31, verso 24 al 27. Voy a esperar que todos lo tengan porque veo gente buscando. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo reconozco, dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, aquí está hablando Moisés, he aquí que yo aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Padre, en esta hora oramos, Señor, para que tu palabra sea, Señor, una palabra que restaura, una palabra que sacude, una palabra, Señor, que nos lleva a un nuevo nivel en ti, Señor. Una palabra, Señor, que nos confronta con la realidad espiritual de nuestras vidas y también que nos confronta, Señor, con la medida a la que tú quieres que nosotros vayamos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, amado hermano? Gloria a Dios. Amén. ¿Tiene mucho eco? ¿No? ¿Está bien así? Bien. Yo siento eco, pero está bien, déjelo así porque entonces así retumba la voz. Amén. Listo. ¿Están listos? Todos. Bien. Entonces, cuando usted está en este pasaje, todos los pasajes de la Biblia, por lo menos del Antiguo Testamento, en este momento, que es lo que estamos hablando, tienen dos contextos. Hay un contexto que se llama el contexto literario. Y en ese contexto literario, usted mira un poquito hacia atrás, en ese contexto inmediato y posmediato, usted encuentra que antes de eso que leímos, hubo lo que se llama la instalación de Josué. Es decir, que Moisés sabía que iba a partir y le pasó la vara, ¿a quién? A Moisés. Ese es el contexto literario inmediato. Pero hay otro tipo de contexto que se llama el contexto vivencial. Diga conmigo, vivencial. Ahora diga una palabrita que se la voy a decir en alemán, porque los que inventaron esto son los alemanes. Usted dice: uy, ya estoy hablando alemán. Diga sitz in Leben. Eso, uy, ustedes ya están bilingües y trilingües. Eso significa el contexto en la vida o el contexto vivencial. Es decir, en la historia del pueblo de Dios, cómo ellos utilizaban este pasaje que leímos en su liturgia, en su servicio de adoración. Cómo utilizaban estos textos cuando se congregaban como pueblo de Dios para celebrar las fiestas a Dios y los cultos al Señor. Entonces, en ese contexto vivencial, este pasaje, junto con lo que viene ahora, el capítulo 32, que es un cántico, se utilizaban en los días del temor y de la reverencia, porque eran los días en que se iba a celebrar el famoso Yom HaKippurim,
que dicho de otra manera significa el día del perdón, que ustedes lo han leído en la Biblia como el día de la expiación o el día del perdón, el Yom HaKippurim, el día del perdón. Y por eso ustedes han escuchado, los que leen saben que hay una fiesta hoy en día que se llama la fiesta judía de Purim, que significa el día del perdón. Entonces esto se celebraba en el Yom HaKippurim, pero ya voy a hablar un poquito más de qué significa eso. Pero cuando usted mira entonces el contexto vivencial, no era como para cantar, porque era un día de temor. Porque dicho sea de paso, cuando el sacerdote se presentaba para la expiación o el día del perdón una vez al año, entraba un poquito como con miedo al tabernáculo, porque él no sabía si iba a salir vivo de ahí. ¿Saben la historia, no? Entraba y le amarraban una campanita y él pedía perdón por él y por el pueblo. Y si la campanita sonaba, pues él estaba vivo, porque jalaban así y él respondía. Pero si lo jalaban y él no respondía, ¿qué significa? Que lo había matado Dios. Que había muerto en la presencia del Señor. Claro, no hay ningún registro de que haya muerto un sacerdote en la presencia del Señor, pero de todas maneras yo hubiera entrado como con miedito. Yo no sé usted, pero quizás yo hubiera entrado con un poquito de miedo porque no sé si iba a salir. Entonces este era un día de temor, un día de excelsa reverencia. Y entonces aquí se celebra ese día del perdón. Pero escúcheme bien, pero en esas traducciones a secas, suena como que el día del perdón es el día que yo entro para que Dios me perdone. Pero no era el día del perdón, porque realmente Purim, Yom HaKippurim, significa el día de la reconciliación. ¿Cuántos saben que reconciliación es más que perdón? Amén. Amén. Entonces este era el día de la reconciliación. ¿Y qué era la reconciliación en la Biblia? ¿Qué era la reconciliación desde el punto de vista de Dios, que fue el que ofreció la reconciliación? Porque yo no busqué a Dios, sino Dios me buscó a mí para reconciliarme con Él. No que Él se iba a reconciliar conmigo como si Él hubiera fallado, sino que Él me buscó a mí para que yo me reconciliara con Él. Entonces la reconciliación era la liberación. El propósito de Dios apunta a una liberación total de nuestro cuerpo corruptible. Tóquese el cuerpo. Eso. Su cuerpo todavía es como corruptible. Y entonces la reconciliación apunta a la liberación total de un cuerpo corruptible. Por eso Pablo dijo que nuestro deseo como creyentes de Jesucristo es que se manifestara en nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros hacia los hombres que les prediquemos reconciliados con Dios. Así que estamos clamando por una reconciliación con Dios, pero déjeme decirle que ya en ese camino de la reconciliación nosotros ya hemos avanzado un poquito, porque existe lo que se llama, por así decirlo, una reconciliación de primer nivel. Eso significa que es una reconciliación espiritual que ya está en nuestra mente. Tóquese aquí un momentico para que usted se acuerde que ahí tiene la mente, ¿ve? Eso no sirve solo para cargar pelo, ¿verdad? Ahí está la mente, ahí está. Y entonces en la mente ya ha comenzado una reformación y una transformación de nuestros pensamientos. Ya usted sabe eso, Romanos 12. Y dice que hemos sido ya limpiados de mala conciencia. Pero Dios desea una restauración total, una reconciliación total que va todavía más allá. Por eso el tabernáculo en el Antiguo Testamento, todo eso que usted lee que a veces no entiende, especialmente en el libro de Levítico, que usted ve todo eso del tabernáculo, de los animales, de los sacrificios, de las ofrendas, de los sacerdotes, de las vestiduras, etcétera. Todo eso era un símbolo de lo que Dios quería hacer en ellos allá, pero de lo que Dios estaba pensando hacer hacia dónde, hacia el futuro. Y entonces Dios decidió habitar en medio de ellos, y Dios decidió habitar ahora en medio de nosotros. Diga conmigo, pero todavía falta más. Diga, amén. Falta más de Dios en mí. Falta más de Dios en mí. Eso es, porque todos estamos ¿qué? Avanzando. Amén. O sea, no nos podemos conformar. Todavía Dios no ha completado la obra que ha comenzado en nosotros.
Si usted se mira al espejo, que usted diga, oye, si estoy un poquito como feo, eso es porque Dios no ha completado la obra en usted. Porque cuando usted resucita, usted va a resucitar bonito. Sí, Dios me va a cambiar la cara. Y entonces dice que esto corruptible, que no puede heredar la incorrupción, será transformado de tal manera que seamos incorruptibles. Porque cuando dice Dios seamos incorruptibles, eso es lo que es inconmovible. O sea, Dios va a comenzar a mover las cosas, a remover las cosas para quitar todo lo que es movible y corruptible, para que quede lo inconmovible y lo incorruptible, que es la obra que Dios ya está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Yo hubiera esperado un aplauso. Amén. Déselo fuerte al Señor. Entonces, ahora la pregunta retórica de este mensaje sería: ¿qué debe suceder en mí? ¿Qué debe suceder en nosotros para que exista una total reconciliación? Y de eso es que entonces yo quiero hablarle hoy. Entonces va el capítulo 32, vaya conmigo. Hoy es autoservicio, ¿verdad? Hoy no hay PowerPoint, hoy no hay nada, es autoservicio. Búsquese en su Biblia y mire lo que dice Deuteronomios capítulo 32. Vamos a estar leyendo esos primeros versículos. Búsquelo ahí. Amén. Entonces dice la palabra de la siguiente manera. Dice: escuchad, cielos, y hablaré. Ya esto es un cántico. Y quiero decirle que esto es un cántico que se supone no debería ser parte del día de la reconciliación. Porque ¿qué les dije el día de la reconciliación? Que era un día como de miedo, como de temor, de mucha, ¿verdad?, reverencia. Y aquí resulta que ahora nos están poniendo a qué. Nos están dando un cántico para que cantemos. ¿Para qué son los cantos? Para cantar y para danzar. Entonces, Para estar feliz. exacto. Entonces vamos a ver por qué un cántico. ¿Por qué, entre comillas, esa paradoja? Entonces dice aquí: escuchad, cielos, y hablaré. Está hablando Dios. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Mire, nada más propicio que un texto de estos para los que estamos ahorita en verano en Milwaukee arreglando los patios. ¿Sí o no? Usted está pensando: ay, Dios mío, apenas se acabe el culto, tengo que ir a arreglar el patio. Algo así. Entonces, comienza a decir aquí: destile como la lluvia mi enseñanza, mi palabra. Pero cuando habla de enseñanza y palabra, dice: destile como la lluvia mi lekaj. Diga conmigo lekaj. Eso. Hoy la palabra que usted se va a llevar a su casa y va a soñar con ella todas las noches y la va a repetir toda la semana se llama lekaj. Y entonces lekaj viene de una palabra en hebreo, lakaj, que significa agarrar, retener. Usted dirá: pastor, eso como que no tiene sentido, ¿no? Agarrar, retener. Vayan conmigo un momentito a Proverbios 4.2 para que ustedes vean, porque se va a utilizar la misma palabra en Proverbios 4.2. Entonces en Proverbios 4.2, miren lo que dice. Dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Entonces, diga conmigo: porque os doy buena lekaj. Entonces, estamos comenzando a ver que lekaj no es enseñanza, tampoco es doctrina, es Torah. ¿Qué significa Torah? La mismísima palabra de Dios. Olvídese de Torah como ley, porque ley nos está sonando como a la ley, a, no sé, quizás un espíritu legalista, cosas de esas. Pero la Torah, ¿qué es? Los 5 primeros libros de la Biblia que Dios le dio al pueblo de Israel y por medio del cual Dios formó a su pueblo. Entonces aquí está hablando: destile como la lluvia mi lekaj. Vamos de nuevo al 4.2 de Proverbios. Porque os doy buena lekaj. Y decimos que lekaj
que tiene que ver con la Torá, significa literalmente agarrar o retener. Entonces, lo que está diciendo es que lekach es la retentiva. ¿Saben qué es la palabra retener? ¿Qué es retener? Agarrar. Retener, agarrar. Retentiva, también de ahí viene la palabra retentiva. O sea que en estos contextos que estamos leyendo, lekach significa lo que se te va a quedar. Lo que se te va a quedar. Entonces dice aquí, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Lo que sale de la boca de Dios, que es la palabra de Dios, que es la Torá en este contexto. Y dice, goteará como la lluvia mi lekach, destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces vamos a volverlo a leer. Dice, lo que está diciendo es, goteará como la lluvia mi palabra que tú vas a retener. ¿Me están siguiendo? Hoy vamos a subir el nivel, ¿verdad? Para ir a otro nivel de enseñanza hoy. Entonces lo que está diciendo es, destile como la lluvia lo que yo voy a hacer que se retenga en tu mente. Porque una cosa es lo que me enseñan, y otra cosa es lo que yo retengo. Yo tengo una hermana, que no voy a decir cuál de las dos es. Cada uno que conoce mi familia saque sus propias conclusiones. Entonces, cuando nosotros estábamos en la escuela en Colombia, ella iba a la escuela y le enseñaban matemáticas. ¿A cuántos no les gustan las matemáticas? Levanten la mano. Eso es mucho, ¿verdad? Y entonces no le iba muy bien. Entonces cuando llegaba a la casa, iba para que mi mamá le ayudara. Entonces mi mamá le decía 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 10. Decía 10. Y mi mamá le decía, usted sí es mucha burra, usted no retiene nada. Porque una cosa es lo que me enseñan y otra cosa es cuánto yo retengo de eso que me han enseñado. Entonces yo estoy orando a Dios para que cambie, porque acá hay muchos que estamos enfermos de retención de líquidos. Que cambie la retención de líquidos por retención de la palabra de Dios. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Entonces aquí dice, vamos a seguir leyendo, que si una cosa es la enseñanza que Dios te da y otra cosa es la enseñanza que se te queda, entonces esa que se queda es la lekach, es la que tú retuviste, y esa es la que se convierte en un remanente, así se le llama, en un remanente de la palabra de Dios que queda en tu mente grabada y en tu corazón. ¿Por qué? Porque eso que tú grabas en tu mente y retienes, eso es lo que tú vas a usar en los momentos difíciles de tu vida. Porque tú no puedes usar algo que no hayas retenido. Entonces, la palabra lo que está diciendo es aquí, cada uno de ustedes va a gotear un pedacito de la lluvia de Dios. Porque Dios envía su lluvia y cada uno va a retener. Se supone que cada uno debe hacer el mayor esfuerzo para retener eso que Dios está enviando como lluvia, que es su palabra. Ustedes han visto, ¿cuántos saben qué es el arco iris? Y no estoy hablando del orgullo, el que lo entendió, lo entendió. El arco iris, ¿qué es? El arco iris es una señal de pacto con Dios. Pero cuando viene la luz y atraviesa las gotas de lluvia, esas gotas de lluvia entran en contacto con la luz, y dependiendo del contacto que tiene, vamos a ponerlo de esta manera, dependiendo de cómo la gota retiene la luz, esa luz se sale de su color blanco y se convierte en un prisma de 7 colores. ¿Cuántos han visto eso? Pues así es la palabra de Dios.
La palabra de Dios va a venir sobre ti y aquello que tú hayas retenido de esa palabra va a pasar a través de ti y va a salir con alguno de esos colores del arco iris. Entonces, dice, goteará como la lluvia mi retentiva, es decir, goteará como la lluvia lo que Dios me ha permitido retener en mi mente y en mi corazón de Dios, lo que yo he retenido de Dios. Entonces, quiero que mire ahora, ahí mismo en el capítulo 32, lo que dice la parte C. Dice, como la llovizna sobre la grama, palabra puertorriqueña, que le dirían en mexicano zacate y en colombiano pasto. Dice, como la llovizna sobre la grama, voy a hablar puertorriqueño porque si no después mi esposa me ahorca, y como las gotas sobre la hierba, dice ahí. Entonces lo que está diciendo es, como llovizna sobre la grama y gotas sobre la hierba, va a gotear lo que yo he retenido de Dios, porque eso que yo he retenido de Dios, que está goteando como llovizna, es lo que le da vida a las plantas y a esa grama que está ahí. Es decir, si esa grama y ese zacate y esas plantas no tienen la lluvia necesaria que gotea sobre ellas, ¿qué va a pasar? Se mueren y se secan. Entonces dice, goteará sobre esa grama y esas plantas aquello que yo haya retenido en mi vida, porque eso que yo he retenido de Dios en mi vida es lo que se convierte en la vida de Dios en mí. Ahora la pregunta sería, ¿y cuánta vida de Dios yo tengo por dentro? ¿Cuánto de Dios yo tengo por dentro? Entonces ahora mire lo que dice Hebreos. Vaya a Hebreos. En Hebreos hay un texto que te vuela la mente, que te la rompe, porque ahora tú la puedes entender conectada con Deuteronomio. Dice del verso 7 al 10, dice, porque la tierra, recuerda que Hebreos está hablando de todo lo que ha hecho Jesucristo. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que este texto de Hebreos es una analogía, una comparación extendida de lo que es el retener la palabra de Dios en mi vida. Porque lekaj es lo que Dios ha enviado como lluvia y producirá plantas y producirá vegetación y producirá flores y producirá todo lo que representa la vida. Y aquí está diciendo, si la tierra retiene el agua, produce vegetación y produce fruto provechoso. Pero si la tierra no retiene el agua, se seca porque está erosionado. ¿Y quién es la tierra? Nosotros. Así que nosotros somos llamados a ser buena tierra, que tiene la capacidad de retener lo que Dios ha hablado a esa tierra. Pero fíjese que cuando se habla de fruto, no solamente las frutas de los árboles, sino que fruto es todo lo bueno que produce la tierra y que viene por la retención de la lluvia. Quiere decir que entre más tú retienes, más fruto das.
Entre más tú retienes, más vida de Dios tienes. Me salió en verso. Me salió en verso, vamos a rapearlo. Me salió en verso. Entre más tú retienes, más vida de Dios tú tienes. Alguien aquí que escriba así un rap de esos y cántelo para los jóvenes. Entonces, mira lo que dice Deuteronomio 31:27, nuestro texto guía. De nuevo, nos vamos para allá, el que leímos al principio, cuando usted se puso de pie para leer. Dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros soy rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Entonces, todo este contexto del cántico que estamos leyendo está hablándonos de la rebelión del pueblo de Israel, aún Moisés, su pastor, estando con ellos. O sea, que el hecho de que un pastor esté con la congregación no es sinónimo de que todos están reteniendo. Y aún habiendo un pastor, puede haber un pueblo en rebelión. Y estamos hablando de Moisés. Vaya y venga el pastor Daniel Muñoz, es un conocido de nadie. A mí me conocen en mi casa 3 mujeres y un perrito. Pero aquí estamos hablando de el pastor más famoso del Antiguo Testamento antes de que llegara Jesús. Y entonces aquí nos está diciendo que aún Moisés viviendo con ellos estaban en rebelión. Y la pregunta de Moisés: ¿y qué harán después de que yo me haya ido? Aunque yo le haya pasado la vara a Josué, ¿qué va a pasar después? Porque la pregunta que Moisés está haciendo es: llevo con ustedes 40 años enseñándoles en el desierto antes de dejarlos listos a entrar a la tierra prometida, y yo como que siento que ustedes no han retenido nada. ¿Será que está bien que seamos burros para las matemáticas, verdad? Sí. Pero ¿y para las cosas de Dios? No, ¿verdad? No. Me acordé de la canción del boricua este. Burro, qué burro eres. No era a ti a quien aplaudía, era Cristo el Mesías. Porque el burrito que llevaba a Jesús entrando a Jerusalén vio que todo el mundo estaba vitorando y todo el mundo aplaudiendo, y creyó que lo estaban aplaudiendo a él, al burrito. Y estaban aplaudiendo a Jesús que iba encima del burrito. Entonces a veces como que nosotros nos comportamos como el burrito, ¿no? Como que no entendemos lo que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Amén, Señor, aleluya. Entonces este cántico muestra que son rebeldes porque no retienen nada. Como el caso de algunos niños autistas, que usted les enseña, pero por más que usted les enseña y aparentemente ellos entienden, ellos no están entendiendo nada de lo que usted les enseña, porque aquí están desconectados. Dígale al que está a su lado: conéctate. Conéctate. Diga: conecta tu mente con la mente de Cristo. ¿Sabe qué dijo Jeremías? Jeremías, que le hizo un reclamo a todo ese pueblo rebelde que no había retenido nada, les dijo: ustedes han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Mira qué palabra tan poderosa. Yo creo que Jeremías estaba pensando en lecar, en retener la palabra. Y le dijo: todo esto que ha pasado y este exilio al que ustedes van a ir por 70 años allá a Babilonia, todo esto que Nabucodonosor ha hecho y toda esta destrucción de Jerusalén, incluyendo el templo, ha sido porque ustedes han cavado para sí cisternas rotas que no tienen la capacidad de retener el agua que viene de los cielos. Santo, ayúdanos, Padre. Es decir, tenemos la capacidad de ir al templo, tenemos la capacidad de cantar, de oír la palabra, de danzar, de ofrendar, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero a veces al final, cuando hacemos las sumas y las restas, parece que hay mucho pueblo que no retiene
nada de la palabra de Dios. Y eso tiene unas consecuencias. Entonces, aquí viene la parte que me gusta. La parte que me gusta es que a pesar de todo eso, hay un cántico. Y este cántico es un cántico de esperanza, porque Moisés proféticamente comienza a declarar que a pesar de que ha habido un pueblo rebelde, Dios iba a poner su lecaj en cada uno de nosotros hacia adelante. Dios iba a poner la capacidad de que pudiéramos retener la palabra y las enseñanzas de Dios en la Biblia, porque cada uno de nosotros íbamos a tener los pensamientos de Dios sembrados en nuestra mente para que pudiéramos dar fruto para Dios. Amén. Y eso lo vio Moisés hacia adelante. Moisés dijo: no importa que haya un pueblo rebelde, Dios siempre hacia adelante se va a encargar de jalar a un remanente, porque el remanente es el que retiene la palabra de Dios en su mente y por lo tanto la vive. Santo, aleluya. Déjenme se lo contar de otra manera. ¿Cuántos saben la historia de David y Goliat? Amén. Búsquese un momentico, a ver, por si acaso, marque su Biblia ahí por si no sabe dónde está. Está en Samuel, primera de Samuel 16. Y entonces, en primera de Samuel 16, dice la palabra que había un hombre llamado Goliat, un tipo que metía miedo porque medía casi 3 metros. Y entonces dice que vino y por la mañana y por la noche siempre estaba retando al pueblo de Dios. Y les decía: búsquense al más fuerte de ustedes y que vengan aquí al centro de los 2 campamentos y vamos a ensartarnos en una guerra a muerte. Y si yo venzo, ustedes van a servirnos a nosotros. Pero si él vence, nosotros le vamos a servir a ellos. Y entonces vino el primer día por la mañana y por la noche. Y yo pregunto: ¿y dónde estaba Saúl, que era el rey, que era el más alto del pueblo? ¿Y dónde estaba todo el pueblo? Estaban en sus campamentos escondidos. Y estaban allá escondiditos. Y estaban asustados y estaban nerviosos y no sabían qué hacer, no sabían qué decir. Y entonces vino al otro día y al siguiente día y al siguiente día y al siguiente día. Dice que estuvo 40 días metiéndole miedo al pueblo de Dios para llevarlo a un enfrentamiento, a ver quién iba a venir a pelear con él. Pero nadie iba. ¿Y sabe quién llegó allá a escuchar al que estaba hablando un día? Dice que su papá lo mandó a llevarle a sus hermanos unos sandwichitos. ¿No se le haga raro que un día Dios lo envía a usted a enviar unos sandwichitos? Y ese sea el día que Dios lo va a transformar a usted en un guerrero. Así que si el pastor le dice: mira, llévele estos sandwichitos a fulano y tal, usted vaya y llévelo, porque usted no sabe lo que Dios va a hacer cuando usted lleve los sandwichitos. Y él se fue a llevar los sandwichitos. Y cuando llegó a donde sus hermanos se quedaron mirándolo, cogieron el sándwich y la Coca-Cola y le dijeron: ¿y usted qué hace acá? Devuélvase para allá, que usted no fue para cuidar ovejitas, vaya para allá. Y entonces él estaba escuchando y escuchó al paladín. Y entonces escuchó al paladín cuando dijo: todos ustedes, el pueblo, las tribus, ustedes son unos tales por cuales. Pi, 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 pi. Y entonces él dijo: bueno, nos está como tratando mal este tipo, ¿no? Dijo: y el rey de ustedes, ese rey que ustedes tienen es un tal por cual. Y él dijo: uy, se metió con nuestro rey también, este tipo es bravo, ¿no? Pero llegó y dijo: y ese Dios que ustedes tienen es un tal por cual. David dijo: que me maltraten a mis amigos y a mis hermanos, vaya y venga. Que me maltraten al rey, pues vaya y venga. Que maltraten a la suegra, pues vaya y venga. Pero que se meta con mi Dios, ¡Santo! al que yo le sirvo. ¡Santo, aleluya! Eso es otra cosa diferente. Y dice que se alistó y se arremangó y fue y le dijo al rey: rey, yo estoy listo para ir a pelear contra ese gigante.
Y dice que el rey le dijo, bendito, como dicen en Puerto Rico, ay, bendito, bendito. 1.5 metros. Le puso la ropa, la armadura, ¿se acuerdan? Y dice que David no podía ni moverse porque Saúl era un tipo muy grande. Es como si yo me pusiera la ropa de Adriel. O sea, imagínense la escena. ¿Qué haría yo con la ropa de Adriel? Nada, ¿qué haría yo con esa ropa? Nada, me serviría de cobija, sí, nada más. Entonces, dice que se quitó la armadura y buscó una honda, que no es una motora, y 5 piedras. ¿Se acuerdan? Y dice que las alistó, ya las tenía. Yo un día les prediqué de todo lo que él hizo, que él hizo un análisis de balística y todas las cosas, y puso todas las piedras lisas, las metió en su honda y se fue a luchar ¿contra quién? Contra el gigante. Y cuando se fue a luchar contra el gigante le dijo, espera. ¿Qué le dijo? No, ¿qué le dijo? Diga conmigo, le dijo lo que había retenido. ¡Aleluya! Porque tú le dices a Goliat y al enemigo lo que tú has retenido y que ya te ha formado para ir a ese confrontamiento. Así que le dijo lo que ya él había retenido, que había hecho lecaje en su vida, que ya lo había formado, que era parte de su estructura espiritual y de su relación con Dios. Todo ese tiempo que estaba solo en el desierto, allá metido, mientras todo el mundo andaba por allá haciendo un montón de cosas, él pasaba las noches cuidando las ovejitas y cantándole a Dios. Y él fue quien inventó el arpa, dicho sea de paso, y comenzó a cantarle a Dios. Y entonces le dijo, tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación de casa de Dios sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará hoy en mi mano. Yo esperaría un aplauso. Lo que retuvo. ¿Qué es lo que te hace un verdadero hijo de Dios? Lo que retienes. Esa palabra que se ha vuelto palabra encarnada en tu vida. Palabra viva. Eso que tú vives. Miren lo que dice Isaías 55. Ya no me queda sino la mitad del mensaje. No, ya pronto. Saldremos a tiempo. Miren lo que dice Isaías 55. Esto es un texto poderoso. Dice Isaías 55, verso 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Luego dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y el verso 3 es el clave. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, lecaj. Porque oír en la palabra no es oír, es retener. Oíd y vivirá. Se hace el lecaj. Vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces aquí está diciendo que vengamos a hacer lecaj, retengamos y haré con vosotros pacto eterno. Y aquí pacto eterno significa pacto
innovado, porque es el mismo pacto, pero innovado, ni siquiera renovado, innovado y mejorado e indefinido, en tiempo indefinido, en tiempo escondido. Y dice, y haré pacto, y entonces luego dice, y haré pacto con, y ahí dice, ¿qué dice ahí? ¿Con quién? Dice, lea la última parte, dice con David, ¿da qué? Con David. Haré pacto con David. Pero escúchame bien, en las traducciones de la Biblia le voy a enseñar algo. Usted lo está aprendiendo mucho. Amén. Mire, antes no existían vocales en el hebreo. Así que la escritura fue escrita en hebreo sin vocales. Y ellos se sabían de memoria la pronunciación, pero no habían vocales escritas. Entonces, más adelante, como tuvieron que preservar todas las tradiciones orales y ponerlas por escrito, las pusieron por escrito sin vocales. Pero como todos no sabían la pronunciación, y como había que enseñarle a los pueblos gentiles que habían venido a adorar al Dios de Israel el idioma hebreo y cómo Dios se reveló en el idioma hebreo, pues hubo que ponerle vocales. Entonces ocurrió un fenómeno muy interesante, y es que la palabra David es la misma palabra que se puede traducir amado. Por eso entonces, dependiendo de cómo le ponían las vocales, podía decir David, como podía decir el amado. Entonces aquí es donde hay que comenzar a leer si está hablando de David como personaje histórico o está hablando de el amado. Ahora yo pregunto, ¿cuántos saben quién es el amado y deseado de las naciones? El mismo Antiguo Testamento lo dice. Entonces aquí está diciendo, ¿verdad?, que iba a hacer pacto. Dice, el pacto aquí consiste en las fieles misericordias y piedades del amado. ¿Será que está hablando de las fieles misericordias y piedades de David? No. Está hablando de las fieles misericordias y piedades del amado. Mira lo que dice el verso 4. Dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Yo pregunto, ¿será que Dios hizo eso con David? No. Dios no dio a David para ser testigo a las naciones y jefe y maestro de las naciones. No. Aquí lo que está diciendo es que Dios dio al amado, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, que habría de venir antes de que después de que este texto se escribió. Dice que Dios dio al amado, a su amado, dice que lo dio por testigo a las naciones. Y luego dice, y por representante, no dice jefe, por representante. Y luego dice por maestro, pero aquí maestro es Metzabé, como Betsabé, pero con M. Entonces repito, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dio al amado por testigo a las naciones, por representante de Dios, ¿verdad?, en las naciones, y por Metzabé. Pero escúchame bien, porque esto está relacionado con el lecar, con retener. Dice que Dios lo dio por Metzabé, es decir, Dios lo dio a nosotros como el capacitador, el que ordena las naciones. Lo dio porque las palabras en hebreo contienen demasiado. No, en español no puede una palabra a veces explicarlo todo. Dice que dio a Jesucristo como aquel que te hace competente. Porque nuestra competencia, ¿de dónde viene? Dijo Pablo. ¿Quién es el que nos hace competentes? ¿Quién es el que nos capacita? Jesucristo. Entonces está diciendo, yo les voy a dar al amado como testigo. ¿Por qué como testigo? Porque la palabra que él, el amado, ha hablado a la iglesia es la que va a atestiguar a favor o en contra nuestra. El día que tú te pares frente a Dios, Santo. el día que tú te pares frente a Dios, porque va a haber un día. Amén.
entonces Dios va a traer al testigo. Santo. Y el testigo es Jesucristo. Santo Dios. Y la palabra que nos va a salvar o nos va a condenar es la palabra que Él nos habló y que tú ya escuchaste. Santo. Padre, aleluya. Si no la retuviste, te condenas. Si la retuviste, te salvas. Santo. Por eso Él es el testigo que nos va a juzgar por la palabra, pero esa palabra la habremos dejado perder o la habremos retenido y la habremos vivido. Santo. Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, Amén, ¿verdad? amén. No quiero predicar solo, o sea que me estoy predicando a mí mismo y nadie me entiende. O sea que Dios no te va a juzgar por las obras, por el servicio, si el pastor te cayó bien o mal, Amén. si el que adoraba cantaba feo o bonito. No. Dios te va a juzgar por la palabra que ya tú oíste y si la retuviste o la desperdiciaste. Santo, ayúdanos, Y Cristo. ahora yo pregunto, por eso la palabra dice, entre más conocimiento tiene una persona de Dios, más Dios le va a exigir, porque se supone que entre más aprendió, más debió haber retenido. Y esta iglesia, particularmente, está en un nivel de enseñanza donde se supone que tienen que haber retenido mucho. Amén, así es, amén. Entonces, no es solamente testigo. Dice, y Él va a ser capacitador, porque Él nos capacita con su palabra y su poder y causa en nosotros que seamos competentes. Por eso Pablo dijo que somos ministros competentes de un pacto innovado y mejorado. En otras palabras, quiere decir que ya Dios, ya Jesucristo, ha hecho todo lo necesario para capacitarte para que estés a la altura del llamado que Él ya te hizo. Amén, aleluya. Ya Dios te llamó Sí, amén. y ya Dios te está capacitando. Amén, Si no es así que es. ya te terminó de capacitar. Así es, así es. Entonces luego el verso 5 dice, y este es uno de los que más me gusta: he aquí, llamarás a gente que no conociste. Está hablándole al amado. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que iba a haber un pueblo que Él iba a conocer y que Él, el Mesías, el amado, iba a llamar. Dice, y pueblo que no te conoció a ti cuando vino caminando a la tierra hace 2000 años, correrán a ti. Y yo soy de esos que no conocía a Jesús hace 2000 años cuando caminó aquí en la tierra, pero ahora yo estoy corriendo hacia Él. ¿Y quiénes son los que corren hacia Él? Los que retienen su palabra. Si tú no retienes la palabra, tú sales corriendo de Él. Sí, amén. Pero si tú retienes, tú sales corriendo hacia Él. Santo, aleluya. Y usted y yo somos parte de esa profecía de Gracias, Isaías. Señor, gracias. De todos aquellos que un día escuchamos la bendita, poderosa, majestuosa palabra de Dios. Aleluya. Y hemos retenido esa palabra para preservación de nuestras almas. Y ahora estamos corriendo hacia el Mesías, hacia nuestro Señor Jesucristo, enamorados de su palabra, pidiendo más revelación, más unción, más poder, más conocimiento, porque yo quiero más. Por eso es que Aleluya. es pecado no leer su palabra Santo. y retenerla. Aleluya. Y hay gente que lee más Facebook que la palabra de Dios. Hay gente que lee más las páginas sociales que la palabra de Dios. Hay gente que lee más Univisión y CNN y qué sé yo, cuántas páginas habrá en internet que la palabra de Dios. Pero yo vengo a decirle
que usted tiene que comenzar a leer la palabra de Dios, a amarla, a desearla, a comérsela. Por eso Ezequiel dijo, y esa palabra fue miel, fue como miel. Al principio fue amarga porque me confrontó, pero después fue deliciosa como miel a mi paladar porque me transformó y me hizo correr hacia la mar. Esta palabra hay que amarla y retenerla. Ya estoy terminando. Son 7 veces que yo termino, ¿verdad? Voy por la segunda. Entonces, verso 6. Esto usted se lo sabe. Buscad a Jehová mientras pueda ser llamado. Hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad. Lo que está diciendo es síganle la pista. A Jehová y llamadle en su cercanía. Ahora, pero ¿cómo? Primero tenemos que ser llamados, porque si Él no te llama, no puedes ir a buscarlo. ¿Sí o no? Amén. Si Él te dice, fulano de tal, Wow. entonces como ya me llamó, yo lo busco. Ahora yo pregunto, ¿cuántos aquí han sido llamados por Dios? Amén. Entonces si Amén. todos hemos sido llamados por Dios, ahora podemos ir ¿a qué? A buscarlo. Pero escúcheme bien. Pero entonces, ¿quiénes son los que lo buscan? Los que retienen. Santo. Si usted no retiene la palabra de Dios, usted no va a buscar a Dios. Pero en la medida que usted retenga a Dios, usted va a querer más buscar a Dios. Sí, amén. Sí, amén. Porque usted quiere un pedacito más de Dios. Sí, amén. Usted quiere algo más de Dios. Una pepita más de brillo de Dios en su vida. Usted va a ir a buscar a Dios como una perla preciada. Va a ir a buscarlo, va a ir a querer estar con Él. Entonces mira lo que dice el 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en... No, en reconciliar. ¿Te acuerdas que se lo dije al principio? Bueno, entonces estamos entendiendo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el verso 7? Está hablando de un cambio de pensamientos, de un cambio de mentalidad. Todo comienza así, con un cambio de pensamiento. Literalmente dice, el hombre de no Torah, el hombre que no tiene la Torah, el hombre que no tiene la palabra de Dios, el hombre que no concibe la palabra de Dios para su vida, ese tiene que arrepentirse, y entonces Dios lo va a ayudar y lo va a reconciliar y va a permitirle que comience a retener su palabra. Ahora ya terminando, voy por la tercera terminada, verso 8 y 9 dice, vamos a leer nomás, esto usted se lo sabe de memoria, pero ahora lo estamos leyendo en otra dimensión. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Seguimos con el verso 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, hello Wisconsin, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Le voy a hablar, ¿le gustó todo lo que le prediqué? Pues le voy a hablar de lo mejor. Porque yo siempre dejo la cereza del postre para el final, hay que ponerle la cerecita. Y le voy a hablar lo que para mí es lo mejor de todo. Puede que para usted no lo sea, pero para mí lo va a ser. Y como yo soy el que está predicando y tiene el micrófono en la mano, pues entonces tienen que someterse a mi gusto. ¿Listo? Entonces mire lo que dice acá. Dice, ¿cómo será? Aquí está hablando, ¿no? La cuestión es, ¿cómo será la palabra que sale de la boca de Dios? Porque está hablando de eso. Entonces, dice que esa palabra, porque ya lo habíamos leído en varios textos, dice que esa palabra es un pacto eterno. Y el pacto eterno vimos que era el amado, no David. ¿Verdad? Entonces sabemos que el amado es ¿quién? Jesucristo. Entonces está diciendo
que esa palabra de Dios que sale de la boca de Dios, que es un pacto eterno, que es el amado, que es Jesucristo, se convirtió de palabra de Dios en palabra encarnada. Porque esa palabra que estaba en la eternidad dice que se hizo un ser humano. Hace 2000 años. Entró en la humanidad. Y habitó entre. Y vimos su gloria como la del Padre, Hijo del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esa palabra, escuche bien, esa palabra, dijo Dios, esa palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Wow. No sé si lo agarró. Yo sí. Deuteronomio 32:47, búsquelo por favor. Y ahí ya con eso es que terminamos. Aleluya. Esa palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Miren lo que dice Deuteronomio 32:47. Después de que él cantó, ¿se acuerdan que era un cántico? Ya terminó el cántico y miren lo que dijo. Porque no os es cosa vana, ahí dice vacía. Porque no os es cosa vacía, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces dice, esa palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Eso lo dijo ¿quién? Lo dijo Dios. Y Deuteronomio está diciendo que Él no es cosa vacía. Está hablando del amado. Él no es cosa vacía respecto a ustedes. Él es vuestra vida. Esa palabra, ese amado, ese Mesías es vuestra vida. Y ese Mesías vino a usted y dice que un día va a regresar al Padre y no va a ir vacío, porque va a ir con usted como fruto de su venida. ¿Quién va a ser el fruto del Mesías? Diga, yo voy a ser el fruto del Mesías. ¿Y sabe por qué yo voy a ser el fruto? Porque retuve su palabra. Yo voy a ser el fruto. Un día mi Señor va a venir y me va a alzar en sus manos y le va a decir al Padre, Padre, este que está aquí, a pesar de todos los problemas, a pesar de la persecución, a pesar de las situaciones, a pesar de la enfermedad, retuvo tu palabra y no la dejó caer a tierra. Por lo tanto, Él es fruto, porque yo no vengo a ti con las manos vacías. Él es parte de lo que yo vine a salvar a la tierra, y te lo estoy trayendo para que entre a la eternidad. Yo esperaría un aplauso. Y ahora sí finalizo. Por eso las últimas palabras de Jesús, léalas en Hechos. Están los evangelios y en Hechos al principio. Jesús, antes de irse a los cielos, dijo: el Espíritu Santo les recordará todas las cosas de la palabra. O sea, que estaba diciendo, el Espíritu Santo les hará retener. ¿Vieron? Jesús estaba hablando de lekaj, de retener. El Espíritu Santo les hará retener todas las cosas que se les han enseñado. Lekaj. Entonces, ¿qué es lekaj? Para finalizar, lekaj es la mente de Cristo en nosotros. Porque Pablo dijo, vosotros tenéis la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Lekaj. O sea que los que retienen son los que tienen la mente de Cristo. ¿Usted quiere tener la mente de Cristo? ¿Cuánto quisiera tener la mente de Cristo? Pues usted va a tener que empezar a retener lo que se le ha predicado y lo que se le ha enseñado. Va a tener que retenerlo, va a tener que vivirlo, va a tener que practicarlo, va a tener que enseñarlo. Porque eso implica que usted tiene la mente de Cristo. Entonces por eso termina diciendo Deuteronomio: y por medio de ese lekaj, de retener la palabra, ustedes tendrán vida larga y tendrán posesión de la tierra.
¿Qué es lo que te garantiza una vida larga y abundante? Jesús lo dijo. Dijo que Él había venido a darnos, ¿qué? Vida abundante. ¿Y cómo viene la vida larga y abundante? Si yo retengo su palabra. Cierren sus ojos. Y yo voy a orar como Jeremías. Jeremías le dijo al Señor: Señor, perdónanos porque hemos cavado cisternas rotas que no tienen la capacidad de retener el agua, la lluvia que viene de los cielos, la revelación, la bendita palabra de Dios. Por eso es que vivimos en un tiempo difícil y complicado, porque le hemos dado énfasis a tantas cosas. A veces pensamos que ser cristiano es ir a un concierto, que es ir a la iglesia los domingos, que es cargar con la Biblia debajo del brazo. Pero aquí la palabra nos empieza a decir que un verdadero hijo de Dios es, primero, todo el que quiere conocer más su palabra. Por eso yo voy a hacer un llamado para terminar. Si usted quiere venir al frente, viene, y si no, no hay problema. Este mensaje no va a ser bueno o malo por si usted viene al frente o no. Pero yo le voy a decir algo. Si hay alguien que dice: yo voy a ir al frente porque el pastor me está llamando a recibir una unción especial, porque yo quiero conocer más su palabra. Hay gente que me ha dicho a mí en esta ciudad: pastor, ¿cómo usted hace para sacar esos mensajes así? Y yo le digo: yo no hago nada. Yo lo único que tengo es un deseo de conocer su palabra. Entonces, en el deseo, Dios te visita. Claro, hay que pagar un precio, hay que meterse un poquito con Dios, con la palabra, con la historia. Claro, todo eso es importante, pero todo comienza con un deseo de conocer más la palabra de Dios. Ya se me pongo a ver a la gente que miramos, porque yo también me meto a Netflix y veo algunas series. No crean que el pastor, yo me meto a Netflix también, pero no soy esclavo de Netflix. Entonces a veces hay gente que quiere conocer. Ay, yo quiero saber la historia, yo quiero saber qué está pasando, ay, yo quiero saber. Imagínense que ese deseo que tenemos de conocer la serie de Netflix. Ahorita salió una que andan todos locos y los jóvenes, ¿no? ¿Cómo es? Stranger Things, algo así. Cosas extrañas, ¿no? Algo así, no sé. Y ahí ese es el último grito de la moda. Y los más viejitos andamos pegados con una que se llama Bolívar. Conocer la historia del libertador Simón Bolívar y de San Martín, el que libertó a Argentina y la Patagonia. Imagínense con ese deseo que queremos ir a aprender viendo la serie de Netflix, viniéramos a conocer la palabra de Dios. Entonces primero tiene que haber un deseo de conocer su palabra. Ahora, segundo, ¿habrá alguien aquí que quiera venir al frente para terminar orando conmigo, que diga: yo necesito retener más la palabra de Dios? Yo quiero. Nadie te va a juzgar, pero tú dices: no, yo necesito retener más, porque a mí me falta. Yo siento que me falta, tengo que retener más. Venga al frente en el nombre del Señor. El que quiere conocer más su palabra y quiere retener su palabra, le ocurre algo. Dios comienza a capacitarlo, o sea, comienza a hacerlo, ¿qué? Competente. Usted y yo no vamos a tener competencia, es decir, no vamos a ser verdaderos ministros competentes del pacto innovado y mejorados hasta que no anhelemos profundamente la palabra de Dios y la deseemos como la leche y la miel, y hasta que no la retengamos. Y finalmente les pido y les digo que todos aquellos que retienen la palabra tienen, se lo voy a decir de otra manera, todas las promesas que usted lee en la Biblia, que yo a veces le digo a la gente, los pastores, predicadores, y levanten la mano todos aquellos para quienes saben que esa palabra y esa bendición que está en la Biblia es para usted. Y todo el mundo levanta la mano: sí, esa bendición es para mí. No, las bendiciones de Dios son solamente para los que retienen. No para los que conocen.
Es para los que conocen y retienen. La retienen, la aguantan, la atesoran. Permiten que esa palabra los forme, los transforme. Entonces, como la retiene y la vive, entonces dice que va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque está reteniendo esa palabra. Usted necesita retener la palabra, iglesia. Necesita pedirle al Señor que pueda retenerla y vivirla. Está comprobado que cuando uno habla, la persona retiene el 50% en los primeros 10-15 minutos. Ya a las 3 horas, eso bajó como al 10-12%. Al otro día se levantó y si al caso le quedó un 7%. Y eso sí le puso atención, porque si andaba por allá pensando en pajaritos preñados, no retiene ni el 1. Entonces yo voy a pedirle que usted le diga al Señor: Señor, por lo menos ayúdame, por lo menos, a retener el 10% de todo lo que el pastor predicó. Por lo menos, Señor, ayúdame al 10. Ayúdame a retener el 10. A vivirlo. Que ese 10 que yo voy a retener lo viva. Lo predique. Me transforme. Me eleve a una nueva dimensión en Dios. Porque tú necesitas conocer más a tu Señor. Padre, Señor, en esta hora, todo el pueblo orando. He predicado tu palabra, Señor, como me la diste, como tú querías que llegara hoy al pueblo. Gracias, Señor, porque tú visitas esta casa con diferente palabra y con diferente metodología de enseñarle y predicar. Y hoy tú quisiste, Señor, que fuera una palabra inspiracional, una palabra fervorosa, una palabra que también que confronta. Yo, Padre, en esta hora oro, Señor, por tu pueblo, Señor, por todos aquellos valientes, Señor, atrevidos, porque la palabra del Señor dice que solamente aquellos, Señor, valientes, los que están dispuestos a retener, son los que arrebatan o los que logran abrazar el reino de los cielos. Padre, yo te pido, Señor, que tú transformes la mentalidad del pueblo y en especial de los que pasaron al frente. Yo te pido, Señor, una mente nueva, la mente de Cristo, que tengan la capacidad, Señor, de retener tu palabra, que tengan la mente de Cristo para entenderla, para retenerla, para poderla predicar y sobre todo para vivirla, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que cualquier cosa que se levanta como una barrera y un impedimento para que este pueblo que pasó al frente pueda retener esa palabra, yo te pido en esta hora, Señor, que tú derribes todo argumento humano, todo razonamiento humano, que tú derribes cualquier circunstancia adversa que se levanta como un muro de incredulidad a tu palabra. Padre, que tú derribes toda pereza mental y espiritual de recibir la palabra y vivirla. Padre, Señor, mira, Señor, si hay alguien que está experimentando un bajón espiritual y su fe y su fidelidad quizás ha decaído un poco, Señor, por la razón que sea, yo te pido, Señor, que en esta hora, Señor, se levante en el nombre de Jesús cada persona y declare que va a exhibir fidelidad, porque exhibir fidelidad significa retener esa palabra. Padre, yo te pido, Señor, que cada persona comience a pensar en las palabras que se han predicado en este altar. Porque, Señor, tú hoy nos estás reclamando. Tú, Señor, hoy nos estás llamando, Señor, a cuentas por cada palabra que se ha predicado en este altar. Porque, Señor, hemos sido una iglesia bendecida, una iglesia que ha recibido instrucción y enseñanza profunda y a la vez, Señor, entregada con una buena metodología. Y todo esto, Señor, lo hemos hecho con mucho esfuerzo y sacrificio, porque queremos ver a Cristo formado en nosotros. Y yo te pido, Señor, que cada persona en esta hora te pidamos perdón por muchas de las palabras que se han predicado en este altar y que las hemos dejado pasar,
que las hemos olvidado, que las hemos despreciado, que no hemos permitido que esa palabra, Señor, nos transforme, Señor. Padre, Señor, que la palabra que se predica en este púlpito no se convierta, Señor, en un argumento de orgullo nuestro como iglesia. Porque lo que se predica aquí, Señor, no es para que estemos orgullosos y nos sintamos superiores a las otras iglesias. No. Es para que nosotros nos rindamos a esa palabra. Para que nosotros reconozcamos que necesitamos más de Dios. Que necesitamos ser formados. Que lo que Dios va a hacer, claro que sí, va a venir, no tardará, va a llegar. Pero también va a llegar en la medida en que haya un pueblo que tenga nivel de retención. Gracias, Padre, aleluya. Porque la iglesia, Señor, no la hace el pastor. La iglesia es todos los que obedecemos y exhibimos fidelidad y retenemos la palabra, retenemos la doctrina, la enseñanza, la Torah, retenemos la bendita palabra de Dios, la vivimos, la memorizamos, la practicamos, Señor. No somos aquellos, Señor, que entra por un oído y nos sale por el otro. No. Somos gente que va a retener la palabra. Eso es lo que tú quieres, Señor. Un pueblo, Señor, que no permita que esa palabra retorne vacía, sino que retorne con fruto, porque el fruto soy yo. Yo soy fruto para mi Padre. Y que mi Padre se sienta orgulloso de mí, pueda decir, allá abajo hay una iglesia amada, hay un grupo de hijos e hijas, hay un remanente que exhibe fidelidad, un remanente que me complace, que me hace feliz, del cual yo me siento orgulloso, porque ellos retienen la palabra y viven para Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Dios no está buscando gritos, saltos, conciertos. Qué bueno todo eso, qué rico, sabroso, qué rico. Yo también he ido. Pero la vida cristiana es una vida de exhibir fidelidad. Padre, yo te pido, Señor, que este pueblo que escuchó hoy la palabra, no cabe cisternas rotas que no puedan retener el agua, sino que puedan cavar cisternas hermosas que puedan retener tu palabra. Yo te pido, Señor, que despiertes hambre y sed para que tu pueblo tenga hambre y sed de tu palabra. Que anhelen leer la Biblia. Que se comprometan a leer la Biblia en un año. Que comiencen a estudiar la palabra. Que si tienen preguntas, molesten al pastor preguntándole, pastor, ¿qué significa esto? Pastor, ayúdeme a entender esto. Y si el pastor no sabe, yo le diré, déjeme, yo consulto y luego yo le explico, porque tampoco lo sé todo. Pero que haya un nivel, primero un deseo, y luego un nivel de revelación de la palabra y una capacidad de retención, para que podamos ser el fruto que Dios espera. Padre, póngase de pie, amada iglesia, vamos a orar para salir. Manténganse aquí conmigo los del altar. Señor, yo te doy gracias, porque sabemos, Señor, que esta palabra ha sido una palabra que contiene un peso de gloria. Y yo sé, Señor, que hoy tú has retado y has desafiado a muchos aquí. Tú, Señor, has levantado un reto. Y no son esos retos estúpidos que ponen en Facebook. El reto del agua, el reto del perro, el reto de... No. El reto que hoy tú nos pones es a que tengamos la capacidad y el deseo de estudiar tu bendita palabra y retenerla. Cualquier otro reto no vale la pena. Señor, yo te pido que este pueblo entre en una carrera deseosa de profundizar y de retener. Padre, que esta semana, Señor, tú no los dejes dormir, los inquietes a meterse en aguas profundas. Porque tú, Señor, estás llamando a un pueblo que va a hacer la diferencia. Y la diferencia no se va a hacer solamente viniendo los domingos, la diferencia se hace en la semana, cuando estamos allá viviendo la palabra.
Señor, salimos de esta casa con alegría y con gozo, con fiesta. Y yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo. Señor, que lo prosperes, que lo levantes, Señor, que lo transformes. Señor, que sea una semana bendecida en los trabajos, en las vacaciones de los muchachos. Señor, lo que quiera, que cualquier cosa que hagamos, Señor, sea bendecida por ti, Señor. Para beneficio de la iglesia, quiero que oren por la pastora que se va de viaje para Puerto Rico. Extiendan su mano hacia ella. Y Adriel. ¿Dónde está Adriel? Ok. Ellos salen para Puerto Rico. Y vamos a orar en los dos cultos para que usted sepa como iglesia que ellos salen. Amén. Eso implica que como la pastora y Adriel no va a estar aquí el próximo weekend, es cuando más usted debe exhibir fidelidad. Amén. Porque usted dice, ay, no, ay, la pastora, como la pastora va, yo me quedo. No, ahora le toca venir más, que la pastora no va a estar. Y ustedes saben que cuando la pastora no está, hasta yo decaigo. Entonces vamos a orar, amén. Señor, queremos bendecir, Señor, a nuestra pastora Fanny y a nuestro hermano Adriel, Señor, el baterista. Padre, los enviamos, Señor, en la bendición tuya a la hermosa isla de Puerto Rico, Señor. Una isla preciosa que está en nuestros corazones, la isla del Cordero. Padre, yo te pido que tú los bendigas y los utilices en este viaje y que puedan impregnar de alguna manera a sus familiares con la gloria de esta casa. Padre, yo te pido, Señor, que tú uses a la pastora, Señor, porque ella va, Señor, a una misión específica. Ayuda a la Señora a completar esa misión. Y que cuando regresen, Señor, de aquí a unos 8 o 9 días, puedan venir a contarnos y a testificar, Señor, las grandes maravillas que has hecho, Señor, a través de ellos en la isla de Puerto Rico, Señor. Padre, Señor, les bendecimos, Señor, en esta hora y esperamos, Señor, un viaje seguro de ida y de regreso en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, estamos despedidos. Aprovechen. Oh, mi hermanita Mayra sale también a Puerto Rico. ¿Y por qué todos ustedes se ponen de acuerdo y no me llevan? Padre, en esta hora bendecimos a Mayra y a su madre, Señora, su mamá, que van para Puerto Rico, Señor. Llévales con bien y con alegría, Señor. Que este tiempo y esta estadía en Puerto Rico sea de gran bendición, de crecimiento en todas las áreas, Señor. Y que, Señor, Mayra, Señor, pueda regresar, Señor, de Puerto Rico con un nuevo ánimo, Señor. Claran sus metas, Señor, para enfrentar el segundo semestre de este año. En el nombre de Jesús, Señor, lo hemos declarado en la vida de ella. A ti sea la gloria. Amén y amén. Amada iglesia, estamos despedidos y pueden despedirse de todos los viajeros, amada iglesia. Despídense. Eso es. Y díganle, me trae un souvenir.